dejo por acá a nuestra hermana Elizabeth Gómez. Amén. Bueno, buenas noches. Gracias, hermana Mileida. Vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 8 días. Estamos viendo de una manera sencilla algo que debe tocar nuestras vidas y es aprender e imitar el carácter de Cristo. Hace 8 días iniciamos y vimos uno de los primeros rasgos que caracteriza el carácter de Dios, de Cristo, y es la compasión. Y Dios nos invita a que seamos compasivos. Hace 8 días vimos en el Antiguo Testamento cómo Él tuvo compasión por hombres y mujeres que a pesar de que pecaban, que se levantaban contra su líder, contra Moisés, Él tenía compasión y los perdonaba. Era misericordioso. Leíamos citas como el Salmo 103:8, donde dice que Jehová es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordias. También pasamos por algunos de los evangelios, por Mateo, por Juan, y veíamos cómo cuando Jesucristo se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, también reencarnó. Y algo que lo caracterizó a él, uno de los rasgos del carácter, la compasión. Cuando él predicaba en las aldeas, en los diferentes sitios, la gente tenía hambre y él alimentó a los 5,000, a los 4,000, hizo milagros, pero siempre enseñaba su palabra, predicaba y sanaba, la EPS espiritual. Y él tenía que compasión. No basta solo con que tú lleves la palabra a un enfermo o a una persona necesitada. También hay que hacerlo físicamente. Dios va a proveer. Entonces vimos que uno de los rasgos, el primer rasgo de ese carácter de Cristo, de ese carácter de Dios, es la compasión. Hoy vamos a ver el segundo rasgo y se llama gracia. Vamos a ir, les pido el favor que me acompañen a Isaías, capítulo 30, versículo 18 y 19. Isaías 30, versículo 18 y 19. Por favor, me regalan un amén cuando se encuentren allí. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. El título que hay allí en la Reina Valera del 60 dice promesa de la gracia de Dios a Israel, a Flor, a Elenita, a Daniel, a Julián, a Nancy. Promesa de la gracia de Dios. Y es que Dios tiene esa gracia, ese favor, ese regalo inmerecido para ti y para mí. Dice la palabra en Isaías 30, versículo 18 y 19. Por tanto, Jehová esperará tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Veíamos la semana pasada en ese rasgo tan importante, tan característico del carácter de Dios, de Cristo, la compasión, cómo Él
ver en una situación difícil, en una persona que tiene dolor o tiene una necesidad, lo conmueve a uno y lo mueve a tener una actitud para tratar de ayudar a esa persona. Aquí la gracia expresa también amor, porque es un amor incondicional, tan grande que no lo podemos entender, pero que hace que esa gracia que tiene Dios la pueda dar a sus hijos y a sus hijas. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema, por cada uno de los rasgos o características que estamos aprendiendo referente a tu carácter. Porque, Señor, es como si nos miráramos en un espejo y queremos, Señor, imitar, queremos vernos reflejados y queremos que cada día que pases, tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude, Señor, a desarrollar cada uno de esos rasgos, de esas características, porque el Hijo se parece al Padre. Hay un dicho que dice, hijo de tigre, sale pintado. Y nosotros, Señor, queremos estar y imitar tu carácter en nuestras vidas. Queremos que se nos note lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos y guiándonos. Amén. Entonces, estamos hablando del carácter de Dios. Esta es la segunda prédica y estamos aprendiendo hoy acerca de la gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Alguien me puede decir? Favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Gracias, Martica. Muy bien. Esta viene de una raíz hebrea que se escribe con K de kilo, con H de hijo, la letra E y N. Ken. K de kilo, H, E y N. Ken. Y vemos que esa gracia o Ken es la que pide toda persona cuando está padeciendo, cuando está en una situación difícil, cuando le ha fallado a Dios. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento, y si usted se lee los 150 salmos, usted va a ver que más de 40 veces la gente clamaba, los músicos, el mismo Salomón y David, clamaban el Ken de Dios, o sea, la gracia de Dios, porque había alguna enfermedad, porque había algún peligro, o porque los habían sacado de su tierra, de sus casas, los habían separado de sus familias, estaban en el exilio. La gracia, el Ken de Dios, ha acompañado históricamente a la humanidad, a hombres y a mujeres que claman y piden porque reconocen que una de las grandes características es la gracia de Dios, de su carácter. El Ken de Dios muestra su gracia liberando a las personas de la muerte y de la ruina. Voy a pedirle el favor a mi hermana Eloísa que me ayude a leer el Evangelio de Juan 1, del versículo 11 al 14. Juan 1, versículo 11 al 14. Amén, hermana. Recuerden, mis hermanos, que estamos enseñando, que estamos aprendiendo del carácter de Dios, de Cristo, que ya vimos uno de los primeros rasgos o características, la compasión, y que hoy estamos viendo la gracia de Dios. Como decía mi hermana Martica,
el favor inmerecido de Dios para con nosotros, sus hijos y sus hijas. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 14. Amén, hermana. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Y dice el versículo 12, ampliamente conocido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La mayor señal de la gracia de Dios está en el habernos rescatado de la muerte eterna, de haber enviado a su Hijo aquí a la tierra, de que se hubiera encarnado el mismo Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Esa es la mayor expresión de la gracia de Dios, por amor. El Nuevo Testamento describe el Ken, acuérdate que Ken es K-H-E-N, y en el Nuevo Testamento el Ken de Dios es reconocido con una palabra griega. Al principio dijimos que la palabra hebrea de la gracia de Dios es el Ken. Ahora vamos a ver la palabra griega que se va a expresar a través del Nuevo Testamento y es caris. Caris con K. K de kilo, H de hijo, A de ala, R de rosa y de iglesia, y S de saco. Caris, que significa un regalo de gracia, un favor inmerecido. Cuando estamos mirando al Verbo, como nos lo leía también aquí Eloísa en el versículo 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros leemos cada uno de los evangelios y reconocemos a través de la vida de Jesús, de su día a día, de su transitar, de cómo hizo la voluntad del Padre, vemos cómo tenía ese amor y esa verdad y esa gracia para con su familia, con sus discípulos, con aquellos que eran necesitados. Gracia, favor inmerecido, no implica juzgar a las personas, implica una gran expresión de amor. Y vamos a ver, le voy a pedir el favor a mi hermana Flor que me ayude a leer Efesios 2, del 8 al 10. Mi hermana Elenita, si me puede ayudar con Santiago, capítulo 4, versículo 6. Amén, mi hermano. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Dice, Espérame, déjame llegar. disculpe, mi hermanita. Ahora sí. Gloria a Dios. Lo hacemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Amén. por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, mi hermano. Amén. Aquí hay una expresión de una doctrina de error, porque actualmente en algunas religiones, en algunas falsas doctrinas, le enseñan a las personas que se es salvo por obras. Y no es por obras, es para obras, pero somos salvos por la gracia, como leía mi hermana Flor en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, teníamos fe, o si no, no hubiéramos hecho esa confesión. ¿En quién? En Dios. Y eso no es de nosotros, es don de Dios, un regalo de Dios, un favor inmerecido. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Para buenas obras. Esa gracia de la salvación, ese favor inmerecido, es por amor. Y no tuvimos que hacer nada. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz, el ladrón le pidió que lo llevara a su reino. Y él lo hizo. Él no había hecho nada. Es un regalo, es un favor inmerecido. Pero él creyó en Jesucristo, así como nosotros estábamos también muertos en delitos y pecados, que nuestros trajes estaban sucios, que Dios no nos podía ver porque estábamos llenos de pecado. Pero el día que confesamos públicamente a Jesucristo como Señor y Salvador, fueron cambiadas nuestras vestiduras, fueron cambiadas y a través del lente de Cristo, ahora Dios nos puede ver. Esa gracia que Dios colocó en nosotros, que ha venido colocando, es una de las características del rasgo del carácter de Dios. Miremos qué dice Santiago 4:6. Amén. Mi hermanita, yo le voy a ayudar a leer a mi madre. Ok, gracias, Gladys. Señora, Santiago 3, 4. 4, 6. Pero él da Dice, mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. amén. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Él da gracia. Y dice la palabra que si de gracia recibiste, de gracia das. Dios quiere con estas enseñanzas que tú y yo imitemos el carácter de Cristo. Por eso una de nuestras oraciones como padres de familia, como esposas, esposos, como hijos, es que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Ya llevamos uno de los rasgos, la compasión. Y hoy estamos hablando de la gracia, del favor inmerecido. La gracia es, en la parte teológica, es una materia y se llama la teología de la gracia. Es una materia que podemos estudiar, que puede usted durar 6 meses, 1 año, 10 años estudiando acerca de la gracia de Dios. Pero esa teología de la gracia, esa gracia que Dios ha colocado sobre nuestras vidas, sobre tu vida y sobre mi vida, tiene unos efectos inmediatos. Es como cuando uno se cae y la mamá o el papá le aplica una cremita y le soba a uno la piernita y le pega le sopla a uno y ya va a pasar. Eso es esa gracia. Y esa gracia tiene un efecto inmediato. Lo primero que tiene y que produce esa gracia en nosotros es agradecimiento. Es agradecimiento porque aprendemos a adorar a Dios
a alabar a Dios, a testificar de Dios y de sus milagros, señales y prodigios, y no porque tengamos que hacerlo, es porque estamos agradecidos, porque hemos entendido y porque hemos tomado la decisión de vivir una vida de agradecimiento, no una vida de obligación. Por eso cuando estamos los domingos en el servicio, soy una de las personas más convencidas que sí, nosotros llevamos a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestros jóvenes al servicio, pero solo hasta que ellos tengan un encuentro personal con Dios, ellos van a ser salvos. Porque podremos obligarlos, podremos llevarlos, pero con Dios las cosas no funcionan así. Cuando Él coloca su gracia y nosotros logramos experimentar ese amor en nuestras vidas, entonces le recibimos con cariño y quedamos agradecidos, no por obligación. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 1 y 2? Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es porque logramos entender que por amor, que su gracia ha sido colocada en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es uno de los efectos de esa gracia que Dios ha esparcido en nuestra vida, en tu vida y en mi vida? Agradecimiento. Y entonces alabamos, adoramos, testificamos y servimos por agradecimiento, no por obligación. Ahora bien, otro de los efectos de esa gracia que Dios ha esparcido en nuestra vida es la seguridad. Es la seguridad que tenemos que el haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida nos garantiza y nos da la seguridad de que iremos al cielo cuando muramos. Tenemos la seguridad que la gracia es gratuita. Y es lo que podemos confesarle a la gente. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Confiesa con tu boca, porque con la boca se confiesa para salvación. Hay que recibirla y disfrutarla. Es así, simple. La gracia es uno de los rasgos y las características del carácter de Cristo. No tiene un precio. Y hay de aquellas religiones o falsas doctrinas que imponen precios para la salvación. Es un error con E mayúscula que están cometiendo y que algunos hombres y mujeres lo permiten por desconocimiento de la palabra. Estamos viendo que es un favor inmerecido, gratuito, de Dios para con su hijo y para con su hija. Estamos viendo que a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está la gracia de Dios. Que si leemos los Salmos, vemos que el pueblo, las personas pedían el ken, el favor de Dios, la gracia de Dios, porque estaban con dolor, con enfermedad, en exilio, con alguna necesidad. Y vemos cómo cuando Jesucristo se hace hombre, empieza con la palabra griega caris. Y vemos cómo a través de los evangelios y del Nuevo Testamento, de las cartas que redactó bajo inspiración Pablo, nos está hablando de que esa gracia no es por nosotros, esa salvación no es por obras, como lo leía mi hermana Flor, es por la gracia.
de Dios para buenas obras. Vemos que esa gracia que esparce Dios sobre tu vida y sobre mi vida genera un efecto de agradecimiento. Y entonces nosotros que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, no por obligación, le amamos, le adoramos, le alabamos, testificamos de Él, le servimos. ¿Y qué? Renovamos nuestra mente, renovamos nuestra manera de ser porque queremos conocer su voluntad para nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta. Vemos que esa gracia de Dios nos acompaña siempre. Pero además de producir ese efecto del agradecimiento, esa gracia que es esparcida en tu vida y en mi vida, produce seguridad. Estás seguro, requete seguro, de que cuando mueras vas a ir al cielo. Y no por lo que hayas hecho, porque la gracia es gratuita. No es por obras, es por la gracia de Dios, por su infinito amor para ti y para mí. Y que lo que tenemos que hacer es recibirla y disfrutarla y no dejarnos engañar de que ella tiene un precio. Voy a pedirle el favor a mi hermana Mileida que me ayude a leer Primera de Juan 5:13. Mi hermana Martica Moscoso me ayude a leer Primera de Corintios 12, versículo 11 y 13. Amén. Primera de Juan 5:3. 13. 13:3. Bueno, primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. La salvación. ¿Para qué? Para que estas cosas os escribo que creéis en Jesucristo, para que sepas, Milady, Flor, Mercedes, Marta, que tienes ¿qué? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, la seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo porque creíste en Jesucristo y lo confesaste como el Señor y Salvador. No porque tuviste que hacer obras, no porque tuviste que pagar salmos, no porque tuviste que hacer una donación, no. La gracia es gratuita y lo que tenemos que hacer es recibirla y disfrutarla. Y aquí lo que me leía mi hermana Mileida, es que para que sepáis que tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque creíste en el nombre del Hijo de Dios y lo confesaste con tu boca, con tu corazón, como el Señor y Salvador de tu vida. Tienes esa seguridad. La gracia que es esparcida en tu vida te da agradecimiento y no lo haces por obligación. Tú adoras, alabas, testificas, sirves, no por obligación, sino por agradecimiento. Pero también esa gracia que es esparcida en tu vida y en mi vida genera seguridad. Sí, porque sí, cuando partamos, tenemos la seguridad que iremos al cielo. ¿Por qué? Porque hemos creído y hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué dice Primera de Corintios 12, versículo 11 y 13? Amén. Primera de Corintios 12, versículo 11 y 13. 11 Dice, al 13. Al 13, bueno. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. No importa. Es un indígena, es un morenito, es un chino, es un caucásico, es un anglosajón. No importa, porque la gracia de Dios, el favor de Dios, nos ha permitido ser bautizados en un solo cuerpo. No importa ser judío, griego, esclavo, libre, gordo, chiquito, grande, hombre, mujer. Todos los que hemos creído y hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido colocados como uno solo en el cuerpo de Cristo, y lo ha hecho el Espíritu. Ese Espíritu del versículo 13 está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, por quien fuimos bautizados en un cuerpo. No es por obras, pero tienes la seguridad que has sido colocado el día que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Vamos a dejar hoy hasta aquí y vamos a continuar en 8 días hablando de la segunda característica o rasgo del carácter de Cristo, hablando de la teología de la gracia. Señor, yo te doy gracias porque la primera que aprende, la primera que recuerda, soy yo. Gracias por tu palabra. Gracias por edificar mi vida y por edificar la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque cada día conocemos y aprendemos más de ti. Gracias, Señor, porque nos permites en estos tiempos de refrigerio, recorrer tu palabra en el Antiguo, Nuevo Testamento, en los Salmos y cada día conocerte más. Queremos conocerte, queremos conocer el carácter de Cristo, pero por sobre todo queremos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, cada día queremos mirarnos a un espejo a través de tu palabra y queremos ver el reflejo tuyo en nuestras vidas. Señor, que tú transformes día a día, célula a célula, tejido a tejido, cada uno de nuestras partes, Señor, sean como tú, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe todos los días y con ese poder transformador nos vaya cambiando, informe el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nosotros, la compasión, la gracia, ese favor inmerecido. Gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros esposos y esposas. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén. Amén.